Listo, grabando. ¿Qué no? Plaqueta. ¡Pah! No, yo trato de huirle a mi trabajo y a mi día a día. Ya se día bien, pues no hay plaqueta acá. Aquí hacemos así. No, episodio 2 de Sin Track. Episodio de Sin Track, ¿cómo le fue? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué ha pasado? De todo. ¿De todo? Como mucha Sí. cosita. Estaba bueno, ¿no? Corriendo mucho. Llegué el fin de semana de Santander. Bueno, pues usted tenía todo planeado para ir, huevón, pero por la lesión y por lo demás, no. Ahorita con la lesión de Trujillo estamos como descuadrados un poquito en las cargas, pero ya estamos ahí llegando al punto en el que retomamos juntos. De hecho, ya tenemos una carrera en mente antes de Chicamocha. No la distancia más larga, pero sí una carrera que vamos a correr juntos para afinar cosas. El equipo. Entonces, teníamos planeado irnos a San Gil, a Barichara y a Jordán a trabajar unas de las subidas de las 100 millas, que son de las 100 millas, de las 80, de los 40 y pico, de los 21, 24, que son la subida final, la de Carigua, la ex Antenas y la de Jordán. Y la de Jordán. Me fui para allá con la familia, con los chinos, semana de receso, tratando de hacer que todo sea compatible y bien. Me pegué unas corridas buenas, después voy a subir unos videitos de eso. Lo disfruté un montón. Llegué a correr la de Fogua, de los amigos de Miwa, en Fomeque. Con Joaquín, ¿no? Con Joaquín. Que le fue súper bien. Súper bien. Ese man estuvo feliz. Ahí subí un video muy bonito de eso. Gran carrera, gran evento, gran organización. Y pues siempre un placer ver caras conocidas y un montón de caras nuevas que ayer justamente estaba hablando diciendo que me pareció muy chévere ver gente muy joven. Que en el trail yo siento que normalmente no es tan joven el público. Vi gente muy joven. De hecho, éramos pocos los grandes, pero estuvo bien y lo disfrutáramos un montón y nada, fue como un gran fin de semana y ya, eso ha sido. ¿Usted qué? Bueno, qué bien, también, fin de semana bueno, volví a correr en la montaña, volví al trail, estuve con los de Terra, estuvimos en el Colombia 86, el parador, que no es muy técnico, es muy corrible, no tiene mucho nivel, pero siempre metimos sus buenos 18 kilómetros, volviendo otra vez, buenas sensaciones. Y pues nada, arrancando otra vez. Esta mañana volví a hacer 15 en un aguacero que cayó buenísimo. Horrible, yo llegué empapado, ensopado, me tocó cambiarme la puerta de la casa con una toalla. Nos pasa a todos. No, y no sabía si salir o no salir primero. Y después como que escampó y dije, bueno, me voy. Y salí con la felicidad de quien siente una botica cada 40 metros y no, eso duró. No, eso tocaba era sacar un packraft para practicar el remo. Sí, estuvo bueno. Oiga, ahorita que está hablando usted de lo de la ruta que hizo, no sé si eventualmente puede ser chévere para Sin Track y para la gente de Sin Track, sobre todo porque hay mucha gente, pues hay muchos viejaguardias veteranos bogotanos que conocen las rutas y que saben por dónde correr y cómo moverse, pero hay mucha gente que escribió que es nueva y que posiblemente no sepan en dónde correr o dónde se mueve un trail en Bogotá. Eso podría ser interesante. No sé si es un wikilog nuestro, ¿sabe? Cómo montar unas rutas. Claro. Porque con niveles de complejidad y demás, pero donde la gente pueda acceder y meterse y saber que son unas rutas confiables. Yo me he metido en unas de wikilog, huevón, que he terminado muy mal. Perdido. Sí, he terminado mal. Sobre todo en bicicleta, pero mal. Podemos hacer un wikilogs de tracks de Sin Track. Eso, pero garantizando que al final sí van a llegar a algún lado. O sea, sí. Garantizando que vayan con track. Bueno, si eso les suena y si eso les llama la atención, deja tus comentarios aquí y nos dicen. Y bueno, y pues volviendo al cliché, recuerden suscribirse en la página, darle like y en la campanita. Eso ya se volvió. y en la campanita. Y suscríbete en la campanita. Bueno, con el ánimo de organizar un poquito Sin Track, decidimos que cada episodio va a tener como un tema, ¿no? Claramente. Y nos sentamos, hicimos una junta de contenido editorial, directiva y demás. Content meeting. Y acordamos como una serie de temas que queremos tocar y que queremos hablar. Y empezamos hoy con... ¿Qué es el trail running? ¿Qué es el trail running? O sea, ¿qué es el trail running, no? Y fue chévere porque cuando nos sentamos a hablar nosotros dos, creo que los dos tenemos muy claro qué es. Claro. Pero de entrada, esa primera aproximación puede venir desde diferentes lugares. Entonces está cool hablar de eso, ¿no? El trail running, ¿qué es? No sé, ¿qué arrancar? ¿Qué existe? Sí, pues claramente, si nos vamos al catálogo o a lo que dice la enciclopedia, pues el trail running es una competencia de atletismo en montaña, en terrenos variados, con distintos tipos de
de distancias y donde el terreno es el complemento del deporte Pero, como tal. pero de hecho ni siquiera lo pone como montaña, Como es más montaña. abierto, es trail, es cualquier cosa Sí, que cualquier no sea sendero. carretera o asfalto. Es como, como todo lo que salga de la carretera o el asfalto, Sí. ¿no? Un poco Realmente, pues su nombre lo dice, trail es sendero. Exacto. Entonces es correr por los senderos. Sí. Independientemente de la distancia, del pace, de lo que sea, de los tiempos. Ese es el deporte en sí. Pero pues hablando un poco con Vila muy rápidamente de lo que pensábamos, de pronto pensar que el trail viene de mucho más allá. Pensar que el trail de pronto no es un deporte, sino es algo que ya olvidamos y que se está volviendo a retomar. Es que justamente por eso yo creo que hay un auge tan grande del trail ahorita y es que tiene que ver con otros temas que no tienen nada que ver con esto, pero es más como ese deseo del ser humano de regresar, ¿saben? Como de volver un poquito, como que hay demasiados A lo estímulos, básico. demasiadas cosas pasando, estamos bombardeados por todos lados y yo creo que la gente sí quiere volver un poco atrás y el trail pues finalmente es, yo o mi mirada hacia el trail es que lo que estamos haciendo más que conocer algo es recordar algo que lo traemos genéticamente y en el ADN y en nuestro pasado y en nuestra historia, porque el ser humano ha corrido desde siempre. Desde siempre. Pues si usted se va 200.000 años, es que aparece el Homo sapiens. Cuando cazábamos. No sé, yo me gradué del José Joaco. No puedo darle esos facts tan Somos claros, pero los dos, sí, entonces sí, tampoco. sí, Pero bueno, pero bueno. independientemente como sea, el hombre comienza a cazar y eso tiene un nombre que es, yo me acuerdo cómo es que se llama, caza por persistencia. Porque es que el hombre nunca ha sido el humano, el ser vivo más rápido. No, los manes tiraban a cansar al animal. Cansar al animal, Exacto. a darle hasta que el animal colapsara y cayera. Porque era una chimba de eso, es que los manes tenían que ir rastreando huellas. Sí, Pues siguiéndolo. Dicen que huellas y también sangre, porque muchas veces lo que dicen que hacían es que herían al animal con la flecha o con Para poderlo seguir. la vaina esa, La lanza. la lanza, y claro, ese animal salía despavorido corriendo y estos locos iban al ritmo de ellos, pero finalmente cogían al animal. Claro, y ahí es donde viene como la supremacía evolutiva del hombre en ese aspecto, ¿cierto? Que pues el hombre es el ser vivo que más tiempo puede correr o puede andar por temas fisiológicos como la sudoración, el talón de Aquiles, la eficiencia de estar erguido, y por eso lograba alcanzar esos animales después de, no sé, 80 kilómetros, 200 kilómetros. En YouTube hay unos videos muy chéveres donde muestran esos comparativos. ¿Qué pasa cuando sueltan una línea partida al hombre versus un montón de animales y especies? El chita, un avestruz, un caballo, un perro, y en 100 millas los ponen, si no estoy mal, o en 100 kilómetros, y muestran cómo el hombre empieza más lento que todos, pero logra mantener un ritmo y logra correr durante ese tiempo prolongado, y a medida que lo va haciendo va agotando a los otros. Demás animales. Ahí creo que en esas mediciones hay el único animal que nos iguala en distancia o de los que nos puede igualar es el perro siberiano que jala trineos, pero siempre y cuando sea en condiciones de cero de frío. En Sí. calor el man no podría hacer eso. Es que el simple hecho de no poder sudar, de no sudar, ya los jode a todos. Sí, total. Porque pues, finalmente el sudor es nuestra forma de refrigerar. de cuadrar nuestro termostato, ¿no? Nuestro refrigerante natural. Sí, es el radiador. Entonces, pero bueno, y el avestruz se mete ahí en un puesto buenísimo. O sea, es rarísimo porque el avestruz arranca rápido, los avestruces son muy rápidos, pero resulta que el avestruz logra correr un grupo de tiempo. Pero claro, el hombre siempre ha corrido. Y si nos vamos a la prehistoria, pues ¿dónde corría el hombre? En carreteras y en calles no. Por la montaña, Claro. por desiertos, por las sabanas africanas, por nieve, sí, o sea, por terrenos, montañas. claro. Por roca. Entonces, ese instinto de correr siempre lo hemos tenido. De hecho, pues nada, Born to Run, el libro Nacidos para Claro. Correr, habla un poco de eso, ¿no? Y cómo muchas culturas indígenas lo tienen y lo han adoptado de diferentes lugares. Los Tarahumara, los Raramuri. Que son, en traducen los México. que corren, ¿no? Sí, Raramuri traducen los que corren. Que para los manes hay un juego que es el juego de la pelota esa que van pateando durante como 24 horas y a punta de ir pateando esa pelotica hecha por ellos se meten un tarrado de kilómetros, pero además tienen una cosa bonita, es que dicen que con cada paso en la tierra era un llamado a los dioses, o sea, correr. Es bien pachamamerto. ¿Yo? No, sí. Yo también. Pero es que es bonito porque pasa de ser una cosa de supervivencia a una entrega, que me parece que es lindo. No, y civilizaciones enteras han corrido. Pues los griegos, pues ahí aparece la historia de Filipides, de la maratón, que pues si ustedes van a pensar, pues Filipides en qué corrió. No, por eso, claro, yo estaba pensando eso el otro día, la maratón no pensó en calle. La maratón no empezó en calle, pues claro. Filipides no corrió por asfalto. Exacto, sí, pero claro, entonces ahí ya llega uno
como que ahí se desprende otro tema que vamos a tocar en otro capítulo, que es un poco la ultradistancia y la distancia, o sea, en qué momento empieza el reto, que es interesante también. Pero sí, desde ahí ya se está corriendo. Los Tarahumara han corrido desde siempre. Los romanos pues tenían mensajeros que corrían por 8000, ¿cuántos que tienen los caminos romanos que son empedrados? Sí, una infinidad. 8000 no sé cuántos kilómetros de caminos para hacer eficiente su mensajería y su transporte, y los mensajeros iban a pie. Bueno, pero es que esa era la forma de mensajería. De hecho, si uno ve Los más cerquita a los romanos, a los griegos, los chasqui en Perú, eso hacían. O sea, tenían un grupo de élites, como corredores rápidos en por las montañas, por los Andes. Imagínense, exactamente, por el camino Inca. Iban cruzando los Andes. Con su Respifix de... Eso es una Respifix de época. De bronce. Sí. Pero pues entonces, claro, si uno lo ve así desde siempre. Y si uno llega a Colombia, pues no necesariamente son corredores, pero los Kogi en la Sierra Nevada trepan mucha montaña. O sea, sí, y siempre han trepado mucha montaña. Ahí sí, como dicen, sin querer hacer cuñas de nada, del mar a la cima. O sea, suben la montaña y bajan de la montaña y son grandes caminantes. Y bueno, en general yo pienso que todos los muiscas, es que partamos de una base, tenemos las montañas, ¿no? O sea, tenemos lo que no tienen todos, ¿no? Entonces, pues el trail es algo que hemos tenido desde siempre. Entonces es chévere si le pegan una miradita, pero esos orígenes primitivos son interesantes y son bacanos. Ahora, ¿cuándo se vuelve el trail? Bueno, hay datos que dicen, ¿cómo es que es la vaina? Que en Inglaterra en el siglo XIX, el fell running. El fell running, que era subir y bajar de una montaña lo más rápido posible. Todavía existe. Todavía hay eventos que son solo de fell running, y los en Reino Unido hablan del fell running como... Sí, le meten como una distinción versus el trail, como que el fell running es, ¿no? Y el trail es como una cosita ahí y pues, no sé, pero siga. El fell running no, que es subir y bajar de una montaña lo más rápido posible, sin navegación, sin mapas. Es que esa mierda es súper técnica. O sea, yo he visto unas carreras de fell running recientes y sí, esos son unos peñascos. O sea, eso es para subir unos tomillos. Es como el skyrunning. Una carrera ratonera, como dices a mi Bordiles. Una vaina, sí, son duros, pero sí, exacto. Desde el siglo XIX ya se organizaban esas competencias en Reino Unido. Hay un libro que no he podido conseguir sobre un grupo de amigos en San Francisco en 1905 que hacen la primera carrera y es ver cómo atraviesan el monte no sé qué, no me acuerdo el nombre, en el menor tiempo posible. Y la carrera la llamaron Dipsy. Eso es 1905. Entonces ahí hay como un registro de algo organizado. Como primera carrera. Los europeos allá, los gringos acá. Gran distinción entre la corrida europea y la gringa, evidentemente. Y la comunidad de trail gringa. Eso será un tema que después abordaremos. Pero esos europeos del fell running estaban tirando a matarse por entre unos peñascos. Los amigos de San Francisco seguramente iban por unas trochitas más tranquis. Un senderito. Unos senderitos. Pero bueno, estamos hablando de 1905. Y ahí aparece... la que no es la primera carrera de trail, pero sí es considerada como la primera carrera de trail moderna oficial, que es Western States. Western States, que pues a los que no conocen la historia pues saben que me se me olvida el nombre de este señor barbado que todavía vive. Sí, no sé. Pero el hombre era una carrera de caballos inicialmente de 100 millas. Creo que claro, el primer registro de la primera carrera de 100 millas. Sí. Y al hombre creo que a pocos kilómetros de la salida el caballo del man se le colapsa y el man decide acabar la pie. Lo que yo leí es otra vaina. ¿Sí? Lo que yo había leído es otra cosa, y es que durante muchos años fue de caballos. Era una travesía que coge el ¿Sí? Western States Trail, que son 100 millas, lo hacían a caballo, y como en el 74, una cosa así, 70 y pico, y unos 3 o 4 años después hubo un loco que dijo, venga, yo quiero hacerlo corriendo porque yo creo que lo puedo meter por debajo de 24 horas. Y el tipo entra en 23. En 23. En 23 horas. Pero es que hay como versiones, o sea, habría que investigar más y abiertos a investigar más. Nosotros no somos la Biblia de nada. Es más, si tienen ahí la investigación nos pueden decir. Exacto. Pero tengo entendido es que el man del caballo se le joda y el man acaba la carrera corriendo. No, yo entiendo que el man lo hizo como un reto y salió. Y después dice el man. Y salió corriendo. O sea, desde ceros, no sé. Y que el reto era meterlo en 24 horas porque el tipo estaba... En teoría estaba como picado porque habían marcado un récord de no sé qué en menos de 24 horas y ese era el reto del man. El man se puso menos de 24 horas. Pero hay que investigarlo. El hecho es que ahí corre hombre con caballos y termina 100 millas en menos de 24 horas. O sea, ese man iba corriendo. Iba andando. Ese man no iba caminando, ese man no iba suave. O sea, ese man iba dándole duro. Y a raíz de eso, creo que como 3 o 4 años después, se hace la primera edición ya oficial que donde lo que evita es que eran 14 corredores de diferentes estados. Entonces, de alguna manera, Western States marca como ese primer evento, esa primera carrera de trail. Y de endurance sobre todo. Claro, y fija lo que vendría a convertirse en la distancia reina, digamos, que son las 100 millas, que ahorita ya se están sobrepasando y bueno, es como esa búsqueda.
Pero que también eso es otro tema interesante de qué es el trail un poco, y es cómo el trail o los orígenes del trail obedecen a temas prácticos evolutivos, digamos, pero también a ciertas prácticas deportivas, pero también en un momento dado obedecen a ciertas búsquedas. O sea, hay unos monjes budistas en Japón, los Gyoja o no sé cómo se llaman, que desde el siglo no sé qué se ponen un reto y es correr 7 años. O sea, es correr 1000 días durante esos 7 años. Pero en el año más fuerte se comprometen a correr 100 días seguidos, 84 kilómetros diarios. Porque básicamente buscan es como a través del agotamiento la iluminación. Y chao ego, romper el ego. Que de ahí se desprende una carrera que me parece absurdamente difícil, extraña, admirable, que es la Transcendence Race, algo así, en Nueva York, que corren creo que son 100 y pico días alrededor de una cuadra. O sea, y es eso, los que han ganado son monjes, los que han ganado, o sea, son personas que están iluminadas realmente, ¿no? Que están en un paso espiritual y evolutivo desde la conciencia superior. Pero bueno, quiero decir, el correr largas distancias se puede abordar desde muchos frentes. Desde muchos puntos, y siento que la esencia como tal, y ya como comienza a ver las culturas y como cada quien ha interpretado el correr, comienza a ser la esencia de ese trail y comienza a ser lo que ya cada uno como corredor comienza a sentir. Y pero voy a revisar esta vaina, espere, porque si se corta esta huevonada, volvemos a cagarla. Era la pausa para chequear que si estuviéramos grabando. la pausa Mateo. Tenemos trípode, pero todavía no confiamos 100% en nuestros equipos. Yo todavía tengo dudas a veces si estamos grabando bien con el sonido. Bueno, nos vemos descualquierados, pero bueno. No, entonces... No, pero ¿en qué estábamos? Yo estaba hablando un poquito como de esa trascendencia, de todo esto que venían las personas sintiendo, las civilizaciones que nos han abordado, y creo que el fundamento un poco como lo veo yo del trail es esa posibilidad de poder pasar tiempo en la montaña, conectar con la montaña y tener la capacidad de adaptar su cuerpo a las distintas condiciones que la montaña o que el terreno ofrece, porque uno tiene que estar dispuesto a que le llueva, a que haya barro, a que la bajada sea distinta, a que las condiciones afecten el frío, el calor, y esa adaptabilidad hace que sea un deporte o una práctica recreativa, puede ser muy distinta porque genera como esa supervivencia que desde los antepasados venía en nosotros, y como esa sensación de estar superviviendo en la montaña es una sensación que de pronto lleva uno a esa conexión y a esa iluminación, ¿por qué no decirlo? Sobre todo en las largas distancias. Sí, yo creo que no sé, y eso es como otra cosa que hablaremos en su momento, como que nos llamó a cada uno a la montaña o al trail, pero yo pienso que oh, pucha, ¿por qué no correr las cosas y por qué no correr en los lugares que tenemos ahí? O sea, hay una canción es un grupo que se llama Public Broadcasting System, una cosa así, es un grupito raro. Tiene una canción que se llama Everest y al final, entonces el grupo lo que hace es que pone como extractos de telecomunicaciones, noticias, de cosas viejas y le mete la música encima y al final se oye un locutor que pregunta el ser humano por qué sube el Everest y el man se responde y dice pues porque está ahí, ¿no? Y es un poco como lo fácil y el alcance que tenemos a salirnos de la carretera, de la ciudad. Nosotros como colombianos, pucha, tenemos las montañas, es que tenemos todo, que desafortunadamente no tengamos tanta cultura de montaña como otros países, que fue lo que vimos en Ecuador sí. Y lo que hemos visto en otros lugares del mundo, pero tenemos las montañas, tenemos desierto, tenemos destapadas, o sea, para nosotros es relativamente fácil y sencillo salir a correr en montaña, entonces, pues pucha, ¿por qué no hacerlo? Y que tiene pues las condiciones topográficas que usted, si quiere correr en calor, a nosotros nos toca entrenar en calor, pues estamos a una hora en carro de entrenar en calor o menos. No, o sea, la tenemos fácil. Si queremos hacerlo, o ver dónde tenemos desnivel, ver si queremos correr plano, si queremos correr a altura. Pero bueno, ahí. Pero espere que nos fuimos de que es el trail, nos fuimos de que es el trail, porque corremos y no se eso, espere, no. Entonces, arrancan estos locos, en 1905, se supone, el siglo XIX, el February, en 1905 los amigos de San Francisco corrieron con sus estafadas. Los egipcios bueno, pero ya digamos que me refiero es como una cosa más moderna, como de carrera, digamos, como evento, esos manes, luego llega Western States y a partir de ahí arranca una moda o empieza a voltear miradas el deporte, se vuelve deporte cuando se vuelve competitivo, empieza a voltear miradas y empiezan a surgir los eventos y empiezan a salir las carreras y ahí ya empieza pues todo lo que hay hasta hoy, que es un sinfín de tipos de eventos y tipos de carreras que todas convergen alrededor de lo mismo, que es el trail. Ya digamos que si uno va, entonces listo, a la evolución un poco más formal del trail,
pues empieza una cultura de corredores en Estados Unidos muy fuerte y en Europa muy fuerte, En Europa. con las distinciones que tienen. Y yo personalmente, y aquí es donde usted y yo muchas veces creo que tenemos miradas distintas, que está bueno. Yo soy muy fan de la movida gringa, de la forma de ver el trail en Estados Unidos. Yo siento que usted es más europeo. Sí y no. Soy fan de la comunidad trailera gringa más que la europea, pero soy más fan del recorrido europeo o del trail como tal, como el sendero europeo, porque me parece que es un sendero más montañoso, más alpino, más técnico, por llamarlo así. Yo siento que son espíritus distintos, o sea, Sí. incluso En la práctica, porque la comunidad trailera gringa me parece mucho más acogedora, más, ¿cómo de llamarlo así? pero es que ahí tiene un punto de partida, yo pienso, y es que el trail americano, por llamarlo de alguna manera, es más minimalista y es más sentido, pienso yo. O sea, de ahí nacen esos dirt bike runners, o sea, esa expresión que puede sonar fea, pero que al final es, ¿no? Y son estas personas que salen, que salían y todavía, y que salen con un soflask en la mano sin camiseta y salen a recorrer un camino y van a 1000 porque caminan durísimo, pero siente uno que más allá de un cronómetro hay como una búsqueda, hay un tema de conexión, hay un tema de diversión y hay un tema de comunidad. Entonces tienen sus familias, tienen la gente, son unos eventos, pucha, parecen como festivales de música, Sí, o sea, total. versus el europeo, que por su carácter es más, Más frío, es un poco más más frío, es un rígido. poco mucho menos minimalista, es más de gadgets y ropa y cosa y la vaina y una cosa. Y son caminos bastante más complejos que los gringos. O sea, uno ve, yo creo que para un corredor técnico europeo, una carrera como Western States le parece relativamente sencilla. No quiere decir que la gane, pero en términos técnicos, pues pueden ser carreras que no implican el reto que puede implicar muchas de las carreras europeas, que tienden a ser más montañosas, más rocosas, con tramos mucho más arriesgados o extremos, ¿no? Entonces, pues se empiezan a dividir esas dos ramas y eso empieza a generar un montón ya de eventos y carreras. O sea, las carreras en Estados Unidos, empieza a salir en Europa un montón de movidas, empiezan a salir asociaciones, ITRA, el International Trail Running Association, que empieza como a agrupar y a gremiar, y empieza ya a haber como unos tableros mundiales de corredores, de acuerdo, y unos Y una puntos de forma acuerdo a las de carreras y calificaciones y cosas. clasificatorias y cosas. Y por otro lado, entonces en Europa viene y aparece la UTMB, que todos sabemos qué es, o la mayoría creo que sabemos qué es, y empiezan a hacer sus eventos en Chamonix, que luego eso ya, Ya se vuelve una franquicia la completa y comienzan a UTMB pasa comprar lo que pasa. distintas carreras y ya pues Pero bueno, están todos los puntos y las cosas que ya después se hablará de eso. pero si quisiéramos sintetizar esta vaina para el que no sabe, o para el que no, o para el que está arrancando, o para, no sé, si por alguna cosa alguien que no corre nos está oyendo. ¿El trail qué es? Es salir a correr en un terreno distinto o lejos del pavimento, que no sea carretera, ni sea pavimento, ni sea una pista, básicamente. Porque yo creo que el trail es como alguien una vez me decía, no, el Desert Marathon no es trail, porque es Claro, desierto. es trail. Sables no es trail, no, para mí sí es trail. Para mí sí es trail. O sea, que el trail por lo general, aparte, tiene esa ecuación bonita que es distancia, pero donde la elevación es importante, ¿no? Esa cantidad de desnivel de metros, ese desnivel positivo. ¿Qué es el desnivel positivo? Expliquémoslo por si alguien Desnivel no. positivo es, en las carreras de trail, desnivel positivo, cuando hablamos de eso, es la cantidad de metros que sube uno durante la carrera, acumulados durante los kilómetros que dure la carrera. Exacto. Por ejemplo, no sé, la carrera que usted corrió con Joaquín de Fogua de 8 kilómetros, ¿cuánto desnivel acumuló? Como 400. 400 metros positivos. Entonces, sumando todas las subidas que hizo, ¿cuántos metros se pues, caminó hacia arriba? Entonces, sí, es eso, que al final muchas veces yo por lo general miro incluso más que la distancia, el desnivel positivo, porque siento que ahí es donde está el reto más grande. O sea, y cuando uno ve el GPX, el track, ¿no? Que hablábamos la vez pasada de que es un track, es ese como indicador para mí más relevante, el desnivel, y ver cómo y en dónde viene ese desnivel. Entonces, Eso hay una fórmula para medir como la complejidad de la carrera, que es, yo no me acuerdo bien cómo es que creo que uno divide la cantidad de metros por los kilómetros o algo así, y eso le da un valor que es el ratio de la carrera, ¿sí? Que son ratios, si el ratio está arriba de 50 es una carrera importante, si está abajo de 50 pues es más llevadera.
pero es Pero, una marica, conversión que hay. no, y que seguramente no vamos a lograr hacer, porque si no supimos que era el Homo sapiens cuando llegó, no vamos a sacar ratios, pero yo pienso que, mire, para mí el termómetro más sencillo para entenderla es casi que el desnivel, por lo general, obedece a la mitad de la distancia. Si usted se fija, por lo general. Por lo menos para no entender si tiene un desnivel interesante. Una carrera de 10 kilómetros, por lo general, va a tener un desnivel por ahí de 500, 600. Una carrera de 21 kilómetros, por lo general, va a tener un desnivel de 1000, 1100, 1200. Y fíjese, es una regla que aplica casi que en todas, salvo en unas muy complejas. Pero en la gran mayoría sí obedece. Incluso se pierde esa regla en las distancias más largas, porque si usted se va a las 100 millas, pues no se cumple. Es mucho menos. Es mucho menos. Sería 8000 metros de desnivel y no son. Pero fíjense y hagan el ejercicio porque yo sí lo hago un montón como de ver eso y es la forma que calculo. Yo creo que eso es una coincidencia más que una regla. No, pero yo sí pienso que está estandarizado. O sea, ¿Sí? yo no digo que se busque, ojo, pero sí creo que de alguna manera, si yo soy un organizador y quiero ofrecer un reto y quiero irme a algo que sea de montaña y que sea acumular desnivel, porque ojo, yo también, y vuelvo y digo lo mismo, yo creo que el Desert Marathon, gran carrera, sí es trail y creo que la Maratón de Sables sí es trail, así tenga un Claro. poquito de desnivel positivo acumulado, así parezca ser hiperplana. ¿Qué pasa? Que ahí aparecen factores distintos de complejidad, que es el calor, el terreno suelto, la arena. Pero si vamos, si vamos es al terreno, pues es trail. Sí, claro. Es trail. Y luego hablaremos como de tipos de carreras donde se habla también de, yo creo que esa es una carrera de la que hay que hablar, ese autoabastecimiento que exige y todo. Pero yo creo, y cuando yo veo las carreras, no solamente acá, sino en general, hagan el ejercicio por lo general, y yo no creo que sea tan coincidencial. Yo creo que los organizadores a la hora y que nos corrijan los organizadores si eso es un factor que se tiene en cuenta o no y que nos digan porque porque es que ya sería demasiada coincidencia que por lo general fíjese que evitan poner desnivel positivo que no cumpla con la mitad de la distancia. Es raro que pase. A veces sobrepasa y son esas carreras que todos sabemos que son como, uy, pucha, esta carrera es súper jodida, esta carrera es demasiado dura, es que aquí tiran a jodernos. Por ejemplo, en Frontera, que es de las carreras más lindas que tiene este país. En Frontera, Diego Guerrero, que gran corredor, además, evidentemente tiró a incomodar y hacer una carrera divina, pero le meten un desnivel que en ese caso rompe con esta regla que estoy mencionando. Entonces, no sé si es coincidencia o no, pero si no, por lo menos es un buen termómetro y que aplica incluso para las salidas de uno sin carrera. O sea, chévere, si uno está entrenando algo de desnivel, pues es bacano cuando uno llega y uno mira y más o menos coincide eso porque se dan cuenta que uno está haciendo un esfuerzo relativo al que exigen las carreras en números, porque ya el terreno es otro tema. Sí, cualquier metro de desnivel es entreno. Ya habiendo dicho qué es el trail o cuál es el origen del trail, ¿por qué correr trail? O sea, si usted puede decirle a la gente o invitar a alguien a correr trail, ¿por qué? ¿Por qué correr trail? Yo creo que es una experiencia distinta a lo que pueden vivir en la ciudad. Creo que es salirse de lo convencional, es incomodarse un poco, que eso también está bien, es correr fuera de su zona de confort y es generar conexiones tanto con la naturaleza como con las personas que corren trail. Pero venga, ahí hay una aclaración interesante y es para los que no corren trail o los que están empezando en trail. O sea, que nadie crea que todo el tiempo corremos, ¿no? O sea, eso está claro. Sí, no. Correr trail suena lindo y suena heroico y suena épico. Se camina. Pero se camina berracamente y se camina de muchas maneras. O sea, ahorita yo en Fogua vi, por ejemplo, mucha gente que yo creo que es la primera o segunda salida a la montaña en donde realmente caminan como caminantes. O sea, paisajeando, van mirando, van sintiendo el terreno, que me parece absolutamente divino. Y van otras personas, como tal vez íbamos Joaquín y yo, con un power hike, una marcha dura, buscando en las subidas avanzar y salir rápido. Entonces, como que el trail no solamente es correr, o sea, y que nadie crea eso, salvo que uno sea, pucha, en Colombia, Tao y Trago, John Barrera, Said López, Héctor Ramírez, bueno, Cristian Lagos, toda esta gente, hay unos manes nuevos que esos manes sí corren todo el tiempo. Andan, hasta el mismo Garavito andan. Y corren todo el tiempo, o sea, no paran, pero William Hill. Hill, exacto, pues son bastantes, pero en el caso de los humanos como usted y como yo, de los mortales, evidentemente, sí, se camina mucho echamos y entre más larga la distancia más se camina. Claro. Y muchas veces yo creo que el saber caminar y el saber dónde caminar se vuelven cruciales en la carrera y se vuelve eficiencia en carrera. Porque es que miren, hay un fenómeno interesantísimo que ahorita el domingo en Fogua yo lo estaba viendo con Joaco.
Nos pasaron unos locos, una subida empinadísima que había que empezar como en el kilómetro 13. Nos pasaron corriendo. A un trotecito muy suave y nosotros íbamos caminando, dándole. Cuando nos pasaron, Joaquín tuvo el impulso de correrle, espérate y verás que los vamos a coger más arriba. O sea, esos locos no van a mantener ese trote y si lo mantienen, nuestro paso caminando va a ser más efectivo y más rápido. Dicho y hecho. Más eficiente. Nosotros simplemente ampliamos la zancada una gotica, empezamos a meterle más y cuando nos dimos cuenta los estábamos pasando caminando y ellos corriendo. Entonces, ¿qué factor entra ahí chévere? Conocerse cada uno y saber qué lo desgasta más. Y saber dónde correr y dónde caminar. Yo he visto que hay gente que dice que en esa subida se desgasta menos corriendo que caminando. Yo evidentemente me desgasto menos caminando que corriendo. Yo depende, ¿no?, de la subida, pero evidentemente camino muchas subidas. O sea, que dicen también paso campesino. El paso campesino, exacto. El power hiking o bien conocido como paso campesino. Pero venga, es que ahora nos fuimos, pero a lo que iba... Hay un corredor gringo, McKnight. Mike McKnight es un man que se está ganando las carreras de 200 millas y 300 ¿Qué pasa? millas. Son carreras que ya después hablaremos de eso, que no sabemos hasta dónde van a llegar. Ese tipo es un caminante, el berraco, weón, que como usted decía, está ganándose carreras de 200 millas, 300 millas, y el man es no corre casi nunca. Hace como un año yo estaba leyendo que estaban como con la expectativa en muchos blogs y podcasts y vainas porque estaban viendo en Strava que McKnight estaba corriendo. O sea, que había empezado a correr. Entonces todo el mundo decía, este man, ¿cómo va a correr ahora? Pero sí, es un caminante. O sea, es un... Que camina durísimo. Camina durísimo y se gana las 200 millas. Pero en todo esto yo iba, era que decíamos que por qué correr trail. Sí, entonces, verdad. Lo que yo quiero es que la gente entienda que para correr trail no necesariamente hay que ser un gran corredor. Para ponerse los zapatos, irse para la montaña, irse en el caso de Bogotá para Las Mollas o para La Vieja o para Chingaza o coger una ruta en la Calera o en algún lado, sí, no hay que ser un gran corredor. O sea, hay que ir dispuesto a salir de la montaña, que para mí es absolutamente esencial y vital, ese contacto con la naturaleza. Ahí llegaremos a los temas pachamameros, como dice Trujillo, pero yo creo que la conexión, para mí el tema y la conexión con lo ancestral desde la montaña y desde la tierra es importante y es muy bonito, es casi que lo que me motiva a ir. Pero es pensar que las personas puedan regalarse un espacio en la naturaleza, un ejercicio que siento honestamente que es mucho más permisivo que el atletismo de asfalto, porque pueden caminar. O sea, en el asfalto nadie camina. En el asfalto nadie camina y porque la caminada, yo no he visto nunca en una maratón que alguien saque la mano y camine un ratico y siga corriendo, salvo muy principiantes. Pero la gente va a la maratón es a no parar de correr y lo mismo en unos 10K o en unos 21K. Sí, tal vez hay un factor ahí, es que realmente en el trail el reto es uno mismo. Y la competencia está con uno y yo lo veo como un espacio donde me encuentro a mí mismo y donde comparto con mi yo interior, a mi forma, en mi fatiga, en mi cansancio, en mi incomodidad, y siento que es permisivo y que usted aprende de uno y aprende de la montaña cuando está ahí. Y es un compartir para uno mismo que es muy importante tenerlo siempre ahí. Eso, entonces, pues... ¿Por qué correr trail? Porque tenemos las montañas, tenemos los lugares, tenemos los espacios, porque vivimos en unas ciudades que nos tienen absolutamente encerrados, bombardeados de información, bombardeados de cosas donde cada vez desconectarse es más difícil, donde cada vez queremos es estar más conectados, como hiperconectados. Entonces, chévere salir a disfrutar todos esos espacios, chévere poder enfrentarse a la montaña con una mirada mucho más permisiva, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a que yo puedo caminar un poquito y correr un poquito, y si no corrí, pues caminé, pero caminé con la intención de hacerlo a una velocidad, porque parte del origen del trail era ese. Cuando se empieza a estandarizar y se empieza a volver un evento y unas carreras, es cuando empiezan los retos, como estos manes de San Francisco, de decir, vamos a tratar de hacer X cosa en el menor tiempo posible. Ya es un reto. Ahí está la diferencia entre el trail y el hiking. Hay gente que hace la Appalachian Trail en Estados Unidos y se demoran 6 meses caminando haciéndolo como hikers, y hay locos que salen a hacer el FKT, que es el fastest known time, que es el tiempo más rápido registrado, en el menor tiempo posible. También hay una cosa, perdón, lo último. No, yo también tengo que decir algo este más. tema me encanta. ¿Por qué correr trail? Porque en la montaña todos somos igualitos, pienso yo. En la montaña sí que siento yo la democratización del deporte, ¿saben? Siento que en la montaña, pucha, no importa quién es de dónde, quién viene de dónde, las diferencias no existen. Pues sí, tal vez habrá un zapato más cómodo que otro, pero ahí no está la diferencia. Tal vez si voy con un chaleco, con unos softlask, unos bidones más cómodos, puede que yo sienta algo de alivio, pero yo vi a Jacqueline ganar las 100 millas muchas veces con un Gatorade en la mano, ¿no? Entonces es un tema más humano. Sí, está democratizado que
económico, es un tema más humano que de material, es un tema más humano que de imagen, siento yo, y ojalá fuera así por lo menos. Sí, y yo siento que realmente es realidad. Yo alguna vez leí o oí, ¿cierto? Que por qué corremos trail y por qué entrenamos tanto para correr trail, y me decían, ¿usted por qué entrena tanto si usted igual no gana las carreras, si usted no es élite? Y yo creo que esto lo saqué de Hawks en alguna entrevista, que dice que él entrena duro, no por ganar una carrera, sino por tener el placer de pasar más tiempo en la montaña y que su cuerpo responda a mayor cantidad de horas en la montaña, que es lo que le gusta. Y a mí lo que realmente me gusta es, y eso me gusta de la ultradistancia, es poder estar horas, 33 horas, 24 horas dándole en la montaña sin que mi cuerpo colapse. Y es donde encuentro el disfrutar de esa montaña, es en la mayor cantidad de tiempo posible estando allá. Bueno, y ahí hay otro tema que vamos a otro episodio que viene más adelante, que es la ultradistancia. El por qué, porque yo creo que coincidimos en eso, en el viaje. En el viaje completo. Es un viaje. Nosotros no vamos a hacer podios, aunque que se tengan las parejas de Chicamocha. Que se agarren. Que se agarren porque, pucha, vamos los de Sintrax. Entonces, pues nada, espero que esto les sirva o no. No, sí les va a servir, yo creo. Y a los que están arrancando, pues nada, que se lo disfruten, que eso es todo, el trail es disfrutar y es pasarla bien. Y hay una cosa importantísima acá, porque seguramente muchas de las cosas que dijimos las han oído un montón de veces. Claro. Los que ya corren sí. seguramente va a ser una repetidera, pero pues nada, ahí está. Vienen temas que seguramente estarán más enfocados o más orientados a corredores más experimentados, que sepan más del tema. Aquí, y aprovechamos ya como para cerrar un poco. Esto obedece un poco a comentarios que tuvimos, ¿no? Que tuvimos en la página. Mucha gente nos dijo que habláramos de lo básico, de qué era el deporte, que lo explicáramos. Otra gente nos pidió recomendaciones siendo principiantes. Sí, y como que la gente enganchó, y lo agradecemos enormemente, y nos parece que está chévere. Y yo creo que es un espacio que nos ayuda también. Y nos divierte berracamente, pero que no creímos que fuera a pelechar. De hecho, grandes amigos nos han escrito: oiga, venga, cuando necesiten a alguien, llámenos. Y va a venir gente. Seguramente vendrá gente, tendremos invitados. Seguramente muchas cosas de las que dijimos hoy no estarán de acuerdo o sí, y pues la idea es generar que hablemos de las cosas. Estamos cambiando la imagen. Sí. Porque hay paréntesis grande, o sea, esto es nuevo para nosotros, o sea, tener que postear y tener que subir cosas, tener que subir vainas, que nos hagan clic en la campanita, haber asociado todo a mis cuentas y no haber hecho unas cuentas de cero, entonces el único huevón que puede escribir soy yo, entonces yo le mando a Trujillo me escribe, y yo le pregunto, ¿será que pasamos ya? ¿Será que no mandamos ya? Y jugamos a ser como unos community managers / creativos digitales / influencers, podcasteros, de todo. Camarógrafos. Pero pues estamos aprendiendo. Entonces van a ver que va a haber unos cambios en los colores, va a haber unos cambios en las fuentes. Tenemos ideas muy chéveres. Vendrán más capítulos con más temas para que hablemos. Y listo, por ahora es esto. ¿Qué es el trail? Por lo menos una pasadita rápido por la historia y algo de nuestras miradas. Y nada, realmente, y libertad. Invitación. Vayan a la montaña, o a la destapada que tengan, o a lo que sea, pero pucha, respiren aire puro, al ritmo que puedan, al ritmo que su cuerpo les permita. Y que lo puedan disfrutar. Exacto, y tengan una sonrisa. O sea, qué rico. Paréntesis, yo a veces veo unas carreras que todo el mundo sale sonriendo, pero resulta que yo he visto cómo estaba el corredor 30 segundos antes de la foto y no estaba sonriendo. Pero conozco corredores que sí sonríen de principio a fin. Y ahí, para mí, la sonrisa más bonita del trail, aquí me han escrito, ay, de todo, es Miguel Garavito. Para mí, si yo conozco un man que corre feliz, es Miguel Garavito. Entonces ya sabes, dando un like, Miguel. Esta parte la que yo voy a borrar, pero no la voy a borrar. Ojalá todo el mundo corriera con una sonrisa grande, y ojalá si se tiran a la montaña un día, pues lo vivan desde ahí y no se pongan metas grandes, pónganse metas chiquitas, y los corredores ya más experimentados, pues métanse sus retos y pónganse sus retos interesantes. Sintrax. Sí. Episodio 2. Nos vemos. Bueno, mucha suerte a William Hill y a todos los que corren Vallarta. Vallarta viene pronto, aunque esto va a salir después de Vallarta. Entonces espera, es que esa es otra cosa, no sabemos la temporalidad. Will, esperamos que le haya ido bien. Marica. Sí, esperamos que haya logrado el objetivo que fue a buscar. Lo queremos mucho. Bueno, y felicitaciones también, eso ya pasó, a los colombianos que corrieron la Petzl en Ecuador. En Baños. Carrera dura. Tremendo. Este loco, Galvis, Sebastián Galvis,
Bueno, ese man entró a Remigio Guamán pegado. Sí. O sea, monstruo. Berraco. Y Sebastián Galvis es un loco que lleva corriendo mucho tiempo, pero es de los que yo considero como nuevos. Que no es nuevo, claramente, pero es como esas caras que están empezando a sonar afuera. Tremendo. Felicitaciones a todos los de Sí. Petzel. Gran carrera. Felicitaciones Miwa por la organización de FOWA en Fomeque. Qué super carrera, ¿no? Sí, una nota. Yo quedé con ganas de correr. El próximo año. Yo el año entrante miro a ver cómo hago para que Joaquín la corra solo y yo poder meterme a una distancia más larga porque creo que los recorridos fueron divinos. Felicitaciones a Tao, a Ani, a Dani Rubiano, a todos los que corrieron, a Miranda que le fue muy bien, a todos. ¿Quién más? Fueron varios. Dani Rubiano, Lady Martínez también. Lady Martínez es una carrerota. Varios y muchas caras nuevas que yo no conocía que pucha, andan duro. Andan duro. Y en la categoría de 8 kilómetros, aunque yo no me lo esperaba, me llevé el segundo lugar de mi podio. No, pero pues sí, pero yo estaba pendiente, era de Joaquín. Cuando llegué a la casa, me hubiera quedado como un podio. Pero bueno, nada, eso es Sin Track. Vale. Hasta la próxima. Creo que hablamos paja hasta la mierda. Pero está bien. Sí. Sí. Acuérdense que yo esto lo edito. Sí.